Buenos días. Buenos días, Inge, ¿cómo vamos? Vamos, Cristian, ¿cómo le acabo de ir? ¿Bien? Ah, bueno. Hamilton, buenos días. Buenos días, Inge. ¿Cómo les acaba de ir? Bien, bien, sí, señor. Ah, bueno. Luis Carlos, ¿cómo vamos? Buenos días, ingeniero. ¿Activan sus cámaras un momento para verlos? Luis Carlos, ¿está peinado? Sí, sí está peinado. Cristian también está peluqueado. A mí sí no me pueden decir. Y Hamilton tiene un peinado, no, sí, la ciudad que parecía con ese gorro que tuviera un peinado punk. Y Luis Gustavo, Es que ya estoy muy mechudo, Inge, entonces. tengo un amigo por ahí en el batallón, ¿se le hace un favor? Tiene buena mano, vean. Y a Luis Gustavo, ¿qué le pasó? Ya casi se parece a Timochenko. Con esa chivera. ¿Quién nos, quién nos hace falta? Alejandro, Alejandro, sí. Samuel. Estamos de Alejandro, ¿sí? Toca hoy volver a tomar la foto. Bueno, listo. Comencemos. Aquí tenemos varias actividades. Entonces ya vamos a empezar con la temática. Por ahí hablamos con Hamilton, que se le extendió un poquito el plazo para la entrega de las tareas. A otros les respondí que la tarea estaba bien, pero que hicieran algunos ajustes. Entonces, recuerden que me la pueden enviar hasta hoy a las 6 de la tarde, de acuerdo a los últimos ajustes. Si hay algún problema, me avisan. Me escriben, profe, no se puede subir la tarea o alguna cosa. ¿Listos? Listo, sí, señor. Bien, entonces voy a compartir pantalla para que iniciemos la temática. Y entonces, ¿están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí. Bien, entonces vamos a empezar el desarrollo de nuestra primera unidad que tiene que ver con las variables eléctricas. Recuerden que las variables eléctricas es uno de los elementos fundamentales para poder determinar la potencia, ya que como lo habíamos mencionado en la sesión anterior, la potencia la podemos ver desde diferentes ópticas. Por ejemplo, ver que la potencia es igual al producto entre el voltaje y la corriente, pero también a la variación que existe entre la corriente al cuadrado sobre la impedancia.
Entonces, eso hace necesario que veamos cuáles son las variables eléctricas y las recordemos. Entonces, Cristian, ¿cuáles son las variables eléctricas? La corriente, el voltaje y la resistencia. Bueno, casi, pero hay que mejorar el léxico. La diferencia de potencial, que tiene como unidades el voltaje, la intensidad de corriente eléctrica, que tiene como unidades los amperios, y la impedancia, porque recordemos que la resistencia solamente es una de las clases de oposición al paso de la corriente eléctrica. Cuando hablamos de impedancia, estamos contemplando la parte real y la parte imaginaria de la oposición al paso de los electrones. Bien, ¿qué vamos a trabajar hoy? Entonces vamos a empezar con el concepto de las variables eléctricas, vamos a mirar con la diferencia de potencial, cuáles son las unidades, algunas actividades para que desarrollemos en clase y otras actividades de trabajo independiente. Entonces, como bien lo decía Cristian, son tres las variables eléctricas. Las fuentes de diferencia de potencial, es decir, ¿qué nos genera una diferencia de potencial? Ya vamos a mirar su definición. Las fuentes de intensidad de corriente eléctrica tocan con su apellido porque pueden existir diferentes tipos de intensidades. Por ejemplo, cuando uno está hablando de un fluido, puede ser agua, puede ser aire. Entonces, es necesario hablar de la intensidad de corriente eléctrica. Y la impedancia eléctrica, que se conoce porque es la oposición al paso de los electrones. Por ejemplo, estoy dando una llamada. Entonces miremos qué es la definición de la diferencia de potencial. Es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para mover o para desplazar o para atraer una carga positiva unitaria Q desde un punto de referencia hasta un punto considerado en contra de la fuerza eléctrica y a una velocidad constante. Entonces, en ese diagrama que nosotros estamos viendo ahí, podemos observar que existe una oposición al paso de una intensidad de corriente eléctrica y esa intensidad de corriente eléctrica son los electrones que se mueven del punto A al punto B, pero presentan la oposición de la resistencia para poder llegar hasta el punto B. Entonces, eso es lo que conocemos. ¿Y qué es lo que se mueve? La carga eléctrica. Entonces, miremos esa definición. Bien, entonces recordemos que las unidades de las diferentes magnitudes se encuentran reguladas por el sistema internacional, que es conocido como el sistema internacional. ¿Quién recuerda cuándo se creó el sistema internacional? Gustavo. No, ingeniero, no recuerdo. David. No, ingeniero, no estoy seguro. ¿Y de qué más o menos? A ver, cuéntenos así como qué le suena. Cuando uno Es habla de... 1980, yo creo, por ahí por esas fechas. 1950, tal vez. Bueno, 50, 80 hay como 30 años de diferencia. Pues sí, Bueno, pero el sistema internacional lo conocemos con el nombre completo como Sistema Internacional de Unidades. Y este surge producto de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que termina, Luis Carlos, ¿en qué año? Eh, 1960. Claro, este me toca volverlo a repetir sociales. No, 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que el jueves y el día de ayer estábamos conmemorando o recordando, evocando, que el día 6 se lanzó la primera bomba atómica en Hiroshima y el día 9, o sea ayer, en Nagasaki, que fueron los elementos fundamentales para que el imperio de Japón se rindiera y con esto finalizara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, porque los alemanes se habían rendido a mediados de julio. Entonces, eso conllevó a que se finalizara. Pero una vez termina la Segunda Guerra Mundial, entonces era necesario reconstruir toda la Europa, porque había quedado devastada.
Y entonces los triunfadores, los de Occidente, entonces necesitan regular y generar planes para que esto se dé. Y ese plan se conoció como el Plan Marshall, que tenía como finalidad recuperar la economía y reconstruir a Europa. Pero esto no era una tarea sencilla. ¿Por qué? Porque las economías estaban deprimidas y se encontró que el mundo tenía diferentes formas de trabajar. La más común para nosotros son las medidas inglesas y las medidas americanas, llamémoslas así. Entonces, por ejemplo, todavía nosotros en nuestro país evocamos algunas cosas de ellas cuando vamos a echarle gasolina al carro, y uno le dice, écheme un galón de gasolina. Esa es una medida inglesa, el galón. ¿Cuál es la medida americana? ¿Cuál es la medida que se impuso? El litro, porque es una medida de volumen. Y asimismo, si consideramos las medidas de longitud, entonces nosotros, por ejemplo, tenemos el metro, mientras que ellos tenían la pulgada. Y así existirían muchas otras que fueron necesarios acordarlas para que fuera más fácil la construcción y todo el desarrollo. Entonces, esto es lo que se determinó en una organización en 1948 como el Sistema Internacional de Medidas, en el cual Colombia se incorporó 12 años después, es decir, en 1960. Y esto se logra con la creación o el desarrollo del Instituto Colombiano de Normas Técnicas Colombianas. Así entonces se puede desarrollar todo lo que conocemos como el Sistema Internacional de Medidas. Y para ello entonces recordemos que las unidades fundamentales son tres. Se encuentra la longitud, la masa y el tiempo. La longitud, ¿qué nos mide? Cristian, ¿qué nos mide la longitud? ¿Distancias? La distancia entre un punto de referencia y otro donde queremos considerar. Hamilton, ¿la masa qué nos mide? El peso. No, Mm, como su nombre nos dice, la cantidad de masa que contiene un cuerpo. ah, Y esa masa la podemos determinar en múltiplos o submúltiplos. El submúltiplo es el gramo y la unidad fundamental es el kilogramo. ¿Por qué? Porque el peso es la relación que existe entre la gravedad y la masa. Entonces, por eso hay que tener cuidado porque ustedes probablemente o sus hijos probablemente ya tengan que considerar análisis diferentes de peso cuando estemos conquistando el espacio. Ya sabemos que en el próximo año llegarán los primeros humanos a Marte, entonces el peso allá será diferente. Si pesa 90 kilogramos allá será diferente. ¿Por qué? Porque la gravedad es diferente. Y el tiempo pues obviamente nos mide cuánto ha transcurrido y la unidad de tiempo es el segundo. Entonces ahí podemos ver cómo se representan. A ver quién pilla el error que hay ahí. Ahí me quedó un error. Sebastián, ¿ya lo pilló? si no estoy mal, el segundo, la sigla, bueno, pues está con minúscula y creo que esa tiene que ir en mayúscula, me imagino. Casi le pega, pero no fue en el tiempo, sino en la masa. ¿Por qué? Porque las unidades Ah, esa está también en minúscula. debería ser el minúsculo. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso, cómo se escriben las unidades. Entonces la simbología de la longitud es el metro con M minúscula, la masa kilogramo con K minúscula. Es la única diferencia porque recuerden que ese kilogramo es el múltiplo del gramo, es el único que se coloca con minúscula. Y la unidad del tiempo que es el segundo. Y obviamente existen los submúltiplos y los múltiplos. Entonces miremos algunos submúltiplos para evocarlos. Entonces tenemos, por ejemplo, el milímetro, que es la milésima parte de la longitud o del metro, el miligramo, el milisegundo. Y aquí es importante notar que gracias a la ingeniería electrónica, cuando nos
ubicamos por allá en 1960, 1970, la unidad más pequeña de tiempo conocida era el segundo. No se conocía una unidad más pequeña. Y solamente a partir del 60, finales de los 50, comienzos de los 60, empieza a surgir el milisegundo. ¿Por qué? Porque las máquinas desarrolladas ya podían funcionar a velocidades más rápidas que el segundo. Y esto fue muy importante porque permitió, por ejemplo, la conquista del espacio. Antes no se había podido, por ejemplo, alunizar 20 de julio de 1969. ¿Por qué razón? Porque los cálculos que se tenían que hacer tardaban mucho tiempo y obviamente la nave se destruía. Entonces los procesadores que se tenían en ese tiempo no podían responder a esas velocidades, entre otras variables. Luis Carlos, ¿qué otro error ve ahí? Le tocó, Cristian, encontrar el error que se ve ahí. Inge no es la parte de miligramo. O sea, ¿Por esa qué? M mayúscula. Correcto. Debería ser M minúscula de miligramo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta esos pequeños errores. Ahorita que estoy viendo la presentación me doy cuenta que se me fue. Y existen unidades compuestas. Las más comunes que nosotros tenemos son el área o el volumen. El área es una unidad compuesta de la longitud, porque es lado por lado. Y por lo tanto, sus unidades serán metro por metro, que nos da metro cuadrado. Y aquí es importante la escritura. Cuando uno escribe metro cuadrado, el 2 es un superíndice, es decir, está por encima del, del nivel de la M. Otro es el volumen, que es lado por lado por lado, entonces nos dará metro cúbico. Insisto muchísimo en esto de las unidades porque hoy en día, como la gente no sabe manejar bien el Word o alguna cosa, entonces escribe, por ejemplo, M2. Y entonces eso quiere decir una cosa diferente. Entonces es muy importante la escritura. Otros ejemplos, ya entrando un poco más en materia, sería la energía. Recuerden que la energía la podemos definir como el trabajo realizado por una fuerza de un newton cuando se desplaza su punto de aplicación 1 metro durante una unidad de tiempo. Entonces ahí aparecen dos expresiones derivadas que son interesantes, el newton y el julio. ¿Quién recuerda a qué es igual un newton? A kilogramo metro sobre segundos al cuadrado. Sobre segundo. Entonces, recordemos que es el newton, Es que no es me acuerdo. es la medida de la fuerza, ¿no es cierto? Es la cantidad de fuerza que tenemos que hacer para llevar un cuerpo de un lugar a otro. Entonces, bajo esa definición, la pregunta es si va el segundo o no va el segundo. Busquen a ver en internet. A ver, Cristian Alejandro, ¿qué encontró qué unidades tiene el newton? Ayúdele, claro, porque no sabemos si Cristian está o no está. Cristian Pineda respondió que es kilogramo por metro. ¿Dónde que no vi? ¿En el chat? Sí, señor. Entonces, ¿qué fue lo que contestó Pineda? Es que no veo aquí el chat. A ver, recuerde, ayuda alguno. Las unidades son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Pero de la energía o de la fuerza. De, Del newton. del newton. ¿Seguros? Sí, 100%.
Sí, Y yo pensé que entonces estaba mal. el julio, El julio era la potencia sobre, o sea, watt sobre el segundo. casi, Sí, creo que es Watt sobre... Ah, ¿no? casi, O... porque recuerda que estamos mirando lo siguiente, estamos analizando que una unidad derivada es el julio, pero que para obtener la relación del julio mirábamos que era el producto de la fuerza aplicada en una unidad de tiempo. Y lo que nos había llevado al análisis era determinar qué era un newton. Entonces, por eso era que les decía, el newton, ¿qué es? Es una medida de fuerza. Y estábamos mirando cuáles eran las unidades fundamentales del newton. Y entrábamos a la discusión de que si el newton era kilogramo metro sobre segundo o kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Edward Beltrán, ese también es de electrónica. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿A qué es igual un newton? Miren ahí en el celular. Y es que un newton es, Buenos días. ¿A qué es igual un newton? Oh, tocó hacer quiz. Y es que aquí tengo otra cosa. Me dice que, o sea, un newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Un Pero newton. un joule, ¿sí? Me dice Sí, que es kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. listo. ¿Y cuál será? Entonces, para poder resolver esas dudas, que uno no tiene por qué sabérselas de memoria, sino poderlas encontrar la definición, o poderlas resolver es a partir de sus definiciones. Entonces, miremos lo que es el julio. El trabajo realizado por una fuerza de 1 newton cuando se desplaza de su punto de aplicación 1 metro durante una unidad de tiempo. Entonces ahí nos está diciendo que estamos llevando, que tenemos que aplicar una fuerza para desplazar 1 metro durante una unidad de tiempo. Entonces, ¿cuáles serán las unidades? Otra vez, Gustavo, la que encontraste. Gustavo, Gustavo, no me Sigue, escuchan, pero no me no, es escuchan. que sí, o sea, no sé qué estábamos investigando porque se me ha caído Ah, la seguíamos. conexión. Creí que tú eras el que me había respondido ahorita. Estábamos mirando a qué era igual un newton y en qué se diferenciaba un newton de un julio. Entonces alguien nos había dicho que era kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que eso era un julio, que era la medida de la energía. Y entonces intentábamos encontrar la diferencia entre un julio y un newton. Beltrán, que encontró que llegó tarde y no ha contribuido hoy. Acá estoy. Buenos días. Qué pena ahí. Es que no estaba matriculado en el curso de la semana pasada. Pero pues yo tenía entendido que el newton es kilogramo por metro sobre el segundo cuadrado, ¿no? ¿Seguro? sí, ¿Y qué dice Claros que se quedó mudo? Es más, se salió. Ah, no dije, es que estaba buscando y también me dice lo mismo, que un newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Y el Julia qué es igual? Pues según la definición que está ahí en lo que su merced nos dijo, pues sería multiplicar en sí, pues un newton, ¿sí? Multiplicarlo por, pues por un metro. Sería entonces newton por metro. Y eso en sí nos darían los joules. Y eso quiere decir que sí nos quedaría kilogramo
por metro Por metro cuadrado cuadrado. sobre segundo al cuadrado. Bien. Entonces, de ahí podemos identificar algo, ahí está bien Hamilton, podemos identificar y concluir algo, que la energía es realizar un trabajo en una unidad de tiempo determinada. Y eso nos lleva entonces a que miremos que el Julio, por aquí lo tenía, se simbolice con la letra J de Joules en honor a su fundador. Y ahora entonces sigamos aquí recordando cosas. El símbolo en el Sistema Internacional de Unidades del segundo es la S, que mide el tiempo. ¿Y a qué corresponde? La definición técnica corresponde a definir el valor numérico de la frecuencia de transición hiperinfinita del estado fundamental no permutado del átomo de cesio. En otras palabras, un segundo no es el tiempo que transcurrió en el reloj de Freddy Sosa o en el computador, sino que un segundo se definió a nivel internacional a través del cambio de una vibración, de una frecuencia que se produce en un átomo específico, que es el átomo de cesio 133. Pero este átomo de cesio tiene que estar, no tiene que haber sido perturbado, es decir, no se le tiene que haber aplicado ninguna fuerza y tiene que tener, digamos, que unas condiciones muy importantes. Y esto conllevó a que solamente se desarrollara esa unidad de tiempo, se pudiera definir después de 1945 con el desarrollo de la energía nuclear, y por eso es que conocemos los relojes atómicos, que tienen una altísima precisión porque se pudo determinar unidades de tiempo más pequeñas. Entonces, por eso es que existe la hora internacional. ¿Que la hora internacional en qué la medimos? ¿O cómo la medimos? ¿O cómo la presentamos? Mejor, ¿no? ¿Cómo la medimos? David, ¿te has escuchado? No, la verdad no estoy seguro. Cuéntenos de qué está seguro. No importa si se equivoca, que a lo sumo lo molestamos. Pues debe ser alguna hora específica, pues establecido por todos, pero Bien, tengo, ustedes me imagino que le han puesto la hora a su computador. Bueno, uno le asigna la hora al computador. ¿Sí lo han hecho? sí, ¿Y ahí cómo aparece? Se puede hacer manualmente o automáticamente. Sí, pero ¿cómo le aparece? Cuando lo hace manualmente, cuando lo hace automáticamente no sabe lo que está haciendo. pues a veces le da a uno la opción de seleccionar es el país o la región. Sí, la La región, zona sí, horaria. sí, la zona horaria es el nombre técnico. Pero ¿cómo aparece eso? ¿Cómo se identifica? Con horas, minutos y segundos. Sí, también eso es cierto. Pero ¿no han visto que aparece una U, una T? Entonces, ¿qué es lo que llama uno UTM? Y que, por ejemplo, para el caso de Colombia es UTM más 5. ¿No se habían dado cuenta? Hora internacional basada sobre el meridiano de Greenwich, que es el meridiano cero. Acuérdense por allá de su geografía, que cuando a uno le enseñaban eso decía que pasaba sobre Londres, ahora pasa ya una distancia más, entonces es sobre el meridiano de Greenwich, que ese es el UTM más cero. Si yo voy hacia occidente, entonces tengo que sumarle más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Y si voy hacia el oriente, entonces tengo que restar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en España en esta época, entonces le colocaré UTM más 2. Si estoy en Colombia, UTM más 5. Y entonces esa es la relación. Y mencionaban algo muy importante, que aparecen horas, minutos y segundos. Entonces, si son las 7 de la mañana, Beltrán, que es a la hora de entramos de clase, ¿cómo se debe escribir ese número? Depende pues cuánto nos desplacemos del meridiano de Greenwich, cuánto se desplaza a Colombia. Y pues Exacto. ahí UMT más eso, depende de Colombia. Y pues 7 AM, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo escribiría? Debería escribirlo 0, 7, 2 puntos, Ah, 0, ok. 0, 2 puntos, 0, 0. ¿De acuerdo? Pero si fueran las 2 de la tarde, Hamilton, ¿cómo lo escribiría?
Serían las 14, 2.00, 2.00. Correcto, muy bien. Entonces ese cuento que nos echaron algunos que no, que eso era hora militar, eso es puro cuento, ¿sí? No, esa es la forma como se escribe bien la hora. En algunos países suelen escribir el AM y el PM. ¿Quién sabe qué significa SPM y SAM? Antes del meridiano y PM es post meridiano, después. Bueno, sí tiene que ver algo con Pues eso. de la mitad como el mediodía. Pasado el mediodía, tiene que ver con eso. Y resulta que esto era muy propio de las regiones donde no habían estaciones. ¿Por qué razón? Porque aquí, para nuestro entorno, en Colombia, por ejemplo, donde no tenemos estaciones, el día y la noche logran representar eso. Pero donde hay estaciones, por ejemplo, en la época de verano, que ahorita están en Europa en verano, es normal que el sol desaparezca por allá después de las 9, 10 de la noche. Eso para nosotros no es habitual. O si nos vamos a otras regiones más extremas, como puede ser Groenlandia, como puede ser Alaska, donde el sol permanece cerca de 5 o 6 meses, pues ya digamos que no corresponde mucho con esa representación solar. Entonces, fue necesario establecer una escala de tiempo que fuera normalmente o que pudiera ser reconocida por los humanos y poderse sincronizar con ellos. ¿Quiénes inventaron el tiempo o el reloj, la hora que nosotros conocemos? Fueron los ingleses. Los ingleses establecen eso y trataban de hacerlo no como una medida de control, sino de coordinación. Entonces, por ejemplo, para saber a qué horas llegaba el tren. Entonces empiezan a desarrollarse esto y fue evolucionando esto hasta los grandes problemas que tenemos hoy, como por ejemplo para establecer una hora web. Lo estudian en el mundo todavía, cómo podemos utilizar una hora web. Si yo me estoy comunicando, estoy haciendo un negocio con China, entonces, ¿a qué hora web? Como esto no se ha podido solucionar, entonces seguimos manejando con la hora UTM. Entonces, si yo estoy en China y estoy en Colombia, entonces tendré que colocarle la hora UTM menos tanto para podernos identificar. En otros países, cuando se habla de más regiones, por ejemplo, en esta época de escaso fútbol, que uno trata de mirar cualquier partido de fútbol, entonces uno encuentra que le dicen a uno hora del centro, y en la hora del centro es la que estamos nosotros, o en la hora del occidente, o en la hora del oriente. Entonces, dependiendo de donde estemos nosotros. Es muy importante para esto poder establecer siempre que uno viaje, experiencia de vida, siempre que uno viaje, uno tiene que mirar eso y sincronizarse, porque hay países que ajustan su horario para poder aprovechar más las horas del sol. Por ejemplo, el México. El México en octubre, algo así creo que es como el 30 de octubre, ellos actualizan su hora, adelantan sus relojes una hora para aprovechar más las horas del día, porque recuerden que ellos sí se ven influenciados en la parte norte por el invierno, entonces tratan de aprovecharlo. Colombia vivió esta situación por allá en la década de los 90 del siglo pasado, cuando hubo una escasez del recurso hídrico para generar agua, y entonces lo solieron llamar hora Gaviria. ¿Y en qué consistía esa hora Gaviria? Gaviria, ¿por qué? Porque era el presidente de esa época. En adelantar los relojes una hora, tratando de aprovechar al máximo la energía luminosa que había porque teníamos racionamiento eléctrico. Entonces, es muy, muy importante tener las consideraciones del tiempo. Cuando ya nosotros nos pasamos a la potencia, es muy pequeño medir en segundos, por lo tanto medimos en horas. Y por eso encontramos que la potencia, el recibo de energía eléctrica que nos llega a nuestro hogar, aparece kilovatios hora. Entonces, ya podemos encontrar la relación entre los vatios, los kilovatios y la unidad de hora. Siempre es muy, muy importante verificar y, por ejemplo, uno, ya ustedes con la formación de ingenieros de quinto semestre, uno lo que mira no solamente es el recibo de energía por cuánto llegó, sino si uno consumió más kilovatios, porque si no quiere decir que le han cobrado más a uno. Y pues uno ya empieza a mirar qué acciones tiene. Uno ya dice, oiga, sí, es que gastamos más energía eléctrica porque
porque la nevera se nos quedó abierta, o porque utilizamos mal la lavadora, o porque tocó trasnocharle al ingeniero Sosa y la luz quedó prendida por más tiempo, cosas de ese estilo. Entonces uno empieza a tener esas consideraciones. Entonces no se les olvide esa unidad. Vemos como otra unidad fundamental el tiempo, que se representa o que representa la longitud, y se define al fijar un valor numérico a la velocidad de la luz en el vacío. Entonces recuerden cuál es la velocidad de la luz en el vacío. David. En el vacío, Sí. si no estoy mal, es como de, pues, la velocidad de la luz es como de 3 millones. Para poderle decir si está bien o mal, tiene que decir las unidades. Como de 3 millones, pero no me acuerdo bien. Bueno, no le puedo decir si está bien o mal. Claro, si ustedes miran la definición derivada, en el último cuadrito de la diapositiva que acaba de aparecer, le dice que la longitud es el trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, es importante eso. Entonces, fíjese cómo empiezan a relacionarse las variables que son interdependientes. La una depende de la otra. ¿Y quién sabe cómo se pudo medir la velocidad de la luz? Porque según Einstein, nada puede andar más rápido que la velocidad de la luz. ¿Y cómo se determinó? Hamilton, un hombre con tanta sabiduría como usted, ¿cómo cree que se hizo? Eh, no tengo ni idea. La hicieron o la pudieron determinar a través de la reflexión. Colocaron unos espejos e intentaban determinarla. Entonces no se les olvide por ahí buscar en sus ratos de ocio cómo midieron la velocidad de la luz, cómo se logra medir la velocidad de la luz. Es a través de espejos y tiene que ver con la reflexión. Y eso hoy en día tiene o marca un campo de la ingeniería muy importante que se llama la interferometría. ¿En qué consiste la interferometría? En mandar un rayo de luz y dependiendo de su reflexión se puede determinar, por ejemplo, si hay algún producto o una sustancia en algún lugar, por ejemplo, diferenciar si es sólido o es líquido, diferenciar si es un color verde o es un color diferente. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, ustedes imagínense determinar si en un punto hay agua o no. Esa es la forma como estaban estudiando, por ejemplo, si en Marte había agua o no. Entonces, a partir de la reflexión, logran determinar si un cuerpo es sólido o es gaseoso a partir de las reflexiones. Y obviamente estas unidades son interrelacionadas unas con otras. Y obviamente cuando nosotros nos salgamos del contexto del planeta Tierra, pues estas unidades toman una mayor importancia. Ahora más adelante cuando veamos el concepto del electronvoltio vamos a descubrir por qué esto será lo que se va a imponer en el futuro. Y el kilogramo, entonces, de la misma manera como veníamos estudiando, entonces ese es el valor numérico de la constante de Planck. Me imagino que se acordarán quién fue Planck. ¿Yo no, Beltrán? No mucho, la verdad. ¿No se acuerda quién fue Planck? No se les vaya a olvidar ese número. 6.26 por 10 a la menos 34. Y miren las unidades y empieza uno a interrelacionarlas. Julio por segundo. Entonces recuerden todo el tiempo que nos duramos ahorita en la clase para determinar qué era un julio sobre un segundo. Y ahora tenemos el julio y le estamos quitando un segundo. Entonces es una unidad que es derivada. Y al ladito nos aparece ahí, kilogramo por metro cuadrado
sobre segundo. Si le quitáramos un metro, nos quedaría un newton. ¿Sí logran comprenderme la relación que les estoy dando? Entonces, de ahí la importancia de poder reconocer las implicaciones de las unidades que se tienen. Inge, ahí la relación también se podría ver como que en el Newton es un metro y pues que es lineal y en el otro es como un área. Tiene que ver con eso, el espacio recorrido, qué tanto ocupa ese volumen, pero no podemos desligarla sobre esa unidad, ¿de acuerdo? Porque es una unidad derivada. Tiene que ver con lo que dice, porque está ocupando más de una recta. Porque recuerden que las rectas son solamente para distancias finitas. Ahora, recapitulando esto que hemos trabajado acá, entonces podemos decir que la diferencia de potencial es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga positiva unitaria, o sea, una sola carga, desde un punto de referencia hasta otro punto, considerando una fuerza eléctrica y una velocidad constante. Por lo que la diferencia de potencial tiene como unidades los julios sobre los coulomb. Y entonces surge la pregunta, ¿qué es un coulomb? ¿Qué mide el coulomb? La carga eléctrica. La carga eléctrica. Entonces, eso hace que seamos ya diferentes a los otros. Un ingeniero civil, digamos que no estudia con profundidad la unidad del coulomb, mucho menos la del voltaje, que será una unidad derivada. Ellos se dedican más a la fuerza, o sea, los newton, estudian algo de los julios. ¿Por qué? Porque el coulomb es una unidad fundamental de la medida eléctrica. Entonces, existen unidades fundamentales, generales y otras específicas. Por ejemplo, tenemos en las específicas las de la carga eléctrica. ¿Quién me puede mencionar otra específica? Claro, antes de que se duerma, ¿cuál creen? No sé si de pronto la velocidad con que se mueven las, los electrones también. Si es velocidad, es fundamental. ¿Sí? No es específica. ¿Ustedes ya vieron termodinámica? Sí. ¿Se acuerdan cuando hablaban de la histéresis? Cuando hablaban de los ciclos de Carnot y todos ellos, entonces eso es la termodinámica. Otros, por ejemplo, tienen que ver con la química. Por ejemplo, el mol. ¿Se acuerdan de eso? En su química, de que era un mol y tenía uno que hacer operaciones. Entonces, esas son unidades específicas. Evidentemente, nosotros nos detendremos un poco más en las eléctricas. Entonces, poder determinar, por ejemplo, cuáles son las unidades con que medimos la intensidad de luz. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre candela y lumen. ¿Qué tanta luz me está irradiando una bombilla? Cuando yo compro una bombilla, entonces, ¿en qué me debo fijar? ¿En los vatios que consume o en la luminosidad que me produce? Y unido a eso, por ejemplo, ¿qué tipo de luz produce? Si es una luz blanca, si es una luz amarilla, porque eso tiene una relación directa con lo que uno hace. Y es tan importante que el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, el INCONTEC, generó un reglamento que se llama el RETILAB. Y uno puede trabajar como ingeniero electrónico en eso. Es un trabajo, digamos que hasta divertido, porque uno tiene que ir paseando y mirando si las luminarias, si el alumbrado público está cumpliendo con las características. Y para eso, entonces, ¿con qué aparatos se mide la luminosidad? Entonces, ¿será con el lumímetro, con el candelómetro o con el luxómetro?
Entonces, cuando retornemos a la presencialidad o a la alternancia, podremos realizar algunos ejercicios para determinarlo. Entonces uno llega y dice, oiga, compro un bombillo de 70 vatios con tantos lúmenes o uno de 100 vatios con tantos lúmenes. Porque si es muy alto el vatiaje, quiere decir mayor el consumo y mayor el pago, pero no necesariamente quiere decir que la luminosidad sea mayor. Entonces, eso es importante. ¿Qué quiere decir esa B? Los voltios. ¿Qué quiere decir la J? Los julios. ¿Y qué quiere decir la C? Los colombios. Entonces, eso es a lo que llamamos voltios. Y no se les olvide que las unidades se escriben entre paréntesis rectangular y dependiendo. Como en este caso estamos hablando de los voltios, que es en honor al señor Alexander Volta, un italiano, entonces se simboliza con la letra B mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Creo que no hay. No. Si yo tuviera una brújula mágica y la empezara a frotar y me empezara a preguntar, ¿qué les voy a preguntar en el quiz del viernes? Entonces, por ejemplo, sería, ¿cómo se escribe voltaje en unidades fundamentales? ¿Cómo se escribe corriente en unidades fundamentales? Porque esas son las, digamos que las más fáciles. La impedancia, esa tiene, digamos que hay que mirarla con una lupa un poco más detenida. Pero des en cuenta que esta sesión con estas 4 diapositivas, que parece que fueran solamente recuerdos, porque eso lo vimos en la física del colegio, nos lleva a que profundicemos, a que miremos un poco más allá de las unidades fundamentales. Bien, y empiezan aquí las actividades. Entonces, actividades de clase. Entonces, observa el video que aparece en tal link. Ese video ya está en el campus virtual. Responda las siguientes preguntas. ¿Qué es energía de configuración? ¿Qué implica que se diga que se realizó un trabajo negativo? Obviamente en el mundo de las cargas eléctricas. ¿Qué quiere decir que es un sistema ligado? ¿Qué quiere decir que es un sistema equipotencial? ¿Listo? ¿Ya tomaron la foto? ¿Listo? Bien, entonces, ese trabajo lo van a hacer en grupos. ¿Cuántos? Perdón, los cuento cuántos somos. A ver, está Samuel, está Hamilton, está Cristian, está Gustavo, está Edward, Luis Carlos y Cristian. ¿7? Bien, entonces, un grupo va a ser Luis Carlos y Cristian Alejandro. Otro grupo va a ser Cuervo, Hamilton y Samuel. Y el otro grupo va a ser Edward, Beltrán y Gustavo Eslava. ¿De acuerdo? Entonces ya los voy a unir en un pequeño grupo para que empiecen a desarrollar las actividades. Les sugiero que mientras yo hago esa configuración acá, ustedes vayan abriendo el campus virtual para que vean las condiciones en que tienen que presentarlo. ¿Listo? Voy a anotar aquí los nombres si no se me olvida quiénes son. Entonces, Cristian Alejandro es un grupo. Claros es otro, con Claros. Ese es el grupo 1. El grupo 2 es Samuel, Hamilton y Cuervo. Y el tercer grupo es Beltrán y Eslava. Entonces ahorita van a quedar solamente estas personas en un grupo pequeño trabajando y yo iré ingresando a cada uno de ellos para que estén trabajando porque esa actividad tienen que subirla antes de las 8:30. Es decir, como en 30 minutos, 40 minutos. ¿Listos? ¿Preguntas?
No. Listo, entonces voy a empezar a hacer los pequeños grupos. ¿Cómo van Cristian y cómo van Luis Carlos? Aló, dije, ¿ya me puedo escuchar? Sí, yo los escucho bien. Ok, no es que tengo un internet picho y se me... el computador me tocó pedir uno prestado, entonces, qué pedo. Bien, ¿y cómo están trabajando? ¿Cómo se organizaron? ¿O todavía no han empezado a esta parte? Estamos viendo por ahora el video, pues, y ya respondemos, nos complementamos. Ah, bueno, listo. Cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp, ¿vieron? Vale, listo, dije, no hay problema. Listo, ya charlamos. Ah, lo pillamos tomando el pelo Hamilton. Ven, ¿cómo van? ¿Ya se organizaron para trabajar? Pues estamos mirando a ver quién puede hacer el documento que va a hacer Cristian, porque Hamilton y yo estamos en el celular. Ah, pues eso cuervo ahí, Y eso se regala para eso cuervo. ¿Sí no, cuervo? Se hizo el desconectado. Sí, me está ignorando. Listo, no dejen que los coja el tiempo. Entonces van trabajando y ahí se ponen de acuerdo. ¿Listos? sí, Sí, Cualquier cosa señor. me escriben allá al WhatsApp, yo estoy aquí pendiente, estoy en las diferentes áreas. listo. Listo, Inge. A ver. mm, Cristian, ¿sí está conectado, no vale? ¿Cómo vamos, Gustavo? ¿Y qué pasó con Beltrán? ¿Lo abandonó? No ha aparecido, ingeniero. Bien.
Bueno, vayan trabajando mientras a él le pregunto a Beltrán qué fue lo que pasó. Vale, ok, listo, ingeniero. Esto está loco, dije.
Beltrán ya se pudo entonces conectar que tenía abandonado a Luis Gustavo, ¿no? Aún no está, Inge. Aún no está evadiendo. Ya me iba a ver qué es. Vale. Beltrán, ¿me escucha? Sí, señor. Lo estoy intentando unir a un pequeño grupo Sí, con, entró y se salió, no sé por qué. a ver, Igual yo le estaba escribiendo por WhatsApp también. a él, ¿sí? Sí, al lado. Sí, sí, listo. Sí, yo creo que no tiene que molestarse ahí, nos comunicamos por WhatsApp. Listo, bueno. Ok.
¿Cómo vamos, Samuel? Viene el video de momento. Ah, bueno. ¿Y pues vos cómo vas? ¿Sí está trabajando o está echando locha? No, sí, sí. Ya Lara estamos, ahí trabajando. Ah, bueno. ya Listo. creamos el documento y todo. Ah, no, yo ya voy a cerrar la sesión porque ya terminaron. Mm, Listo, listo. Trabajen ahí, ya charlamos. Bueno, Hoy ya vieron qué es lo de energía de configuración. no. Vea, Se- la energía de configuración, ¿Cómo vamos, Luis Carlos? Bien, Inge, ya tenemos dos Ah, bueno, listo. de Listo, listo. de Entonces continúen ahí las, trabajando. de Ya los, Pregunto ya de nuevo, tengo. ¿son 300 palabras las mínimo de preguntas. respuesta? Sí, eso es poquito, eso es un párrafo. Listo, ya charlamos entonces. Ok.
¿Cómo vamos, Cristian? No, Inge, muy poco tiempo. Nomás llevo 200 palabras. Dios mío, y le quedan 10 minutos. No, y pregúntele a Luis y verá, Inge. Ahí le quedan 9. No, Inge. Listo, no peleen sin apuren. No, si estamos. Listo, listo. ¿Listo, Hamilton? ¿Ya terminaron? No, Inge, eso está muy largo. Eso está como para unas 3 horas. Sí, claro. Es que son muchas palabras, Inge. Yo creo que el CES está apenas como para, ahí para entregar el 10 de febrero. Pero por ahí a las 11:59 ¿Del 10 de febrero? por la noche, sí. Del 10 de febrero. No, no, ¿cuál 10 de febrero? Pero el otro año, del Pues por eso, 2020. cuando esté repitiendo. No, 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 no. Inge, Es mejor seguro para que no hoy. se le fue un cero ahí. No, apenas. Si salen 3 palabras. Ah, ya le creí, cuervo. Apuren más bien. Que son términos muy específicos, Inge. Pues, Pues no vale claro, ya. ¿dónde está la competencia de redacción? Es que por eso no somos buenos, sí. Aquí se volverán inexcelentes. Apuren más bien. No, es que hay que ser concretos, Inge. Claro. Eso, claro, Inge, para qué escribir Hablar tantas bonito. Sí, cosas? no. Si va a decir lo mismo en el mismo párrafo 3 veces, ¿para qué? O puedes redactar bien el párrafo para que todo el mundo entienda. Eso no peleé conmigo, Samuel, sino apúrele. Bueno, No siga el ejemplo de Hamilton. Hablamos ahorita. Bueno, sí, bueno. señor. ¿Cómo vamos? ¿Listo? ¿Ya terminó, Gustavo? Ya más o menos, ingeniero, pero es que 300 palabras es mucho. Ah, ya dijeron que era mucho. Listo. Camella y ya charlamos. Bueno.
Inge, ¿Cómo les fue? todavía Yo tenía una preguntita. Bien, ¿quién pregunta primero o quién? Samuel habló primero. Pregunta, Eduardo. Dale, Samuel. Que pregunte, Eduardo. Dije que sí, tiene que tener, o sea, el título es el que tiene que ir dentro del documento o el nombre del documento es el que tiene que llevar nuestros nombres y todo eso. El título del documento aparece ahí y dentro del documento, después del título van sus nombres. Ah, ok. Listo, ¿y cómo les fue? Yo sigo en el proceso porque 300 palabras mínimo. Todavía estoy en eso, sí. Ay, pero Alejandro, hombre. Es otra, sí. eso es Nosotros mucho. vamos en la misma. 300 por respuesta. O sea, Eso está un 1500, voltaje. o sea, 1500 palabritas divididos entre dos grupos, pues son de 750. Y el video tan corto, no. Y Ay, no, eso sí era larguísimo, 6 minutos. Y tan difícil ese video, o mejor dicho. Pero miremos a ver, en el grupo de David, ¿quién estaba escribiendo? Todos. Los tres estábamos intentando colocar algo. Listo, muéstranos a ver qué avanzaste. Comparte pantalla y muéstranos. Camilo, porque nosotros estamos en el celular. Ajá, o sea que no trabajó, David, y cómo empiezan a caer. A ver, No, no, no. O sea, yo estoy trabajando en mi computador, pero el Zoom lo tengo en el celular. Sí, Porque es que ¿Sí, ya están viendo? listo, sí, ahí lo salvaron, Samuel. Listo, a ver, entonces, Cristian, David, Hamilton, déjame ver el título del documento. Señor Inge, es que se escucha Déjame ver. entrecortado. Que no, que te está diciendo que actividad 8 de clase, bien, entonces resaltan de esa actividad de clase 8 de agosto de 2020. Resáltalo. Sí, le estoy escuchando, dije ¿qué? Muy, Entrecortado. sí. Dale Shift Ok. F3, dale F3 para que todo se convierta en mayúscula. No, no. Espera, no, Shift F3. no, no ya, sirve. ya lo cambié, ya lo cambié. Listo. Tamaño 12. Como decía que 10, Listo. Negrilla. yo coloqué todo en 10. Listo. Las respuestas en verde, Sí. Ahora seleccione los tres nombres. Váyase donde dice párrafo o clic derecho, párrafo, que no veo, para que le pongas espacio interlineal sencillo. No sé, Listo. 500. Ok, ya. Mm, Ahí está en sencillo, Inge. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Bueno, Vaya, Cristian, a la derecha, donde están los 3 puntos. Derecha, 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 derecha. En toda la derecha, abajo de comentarios. Eh, Ahí dice interlineado y más opciones. Opciones de interlineado. Y ahí en eso. Ahí supone que sencillo. está sencillo. Sí, pero si te das cuenta que dice antes y después, en antes. ¿Sí? Quítale ese 8 pero puntos y ponle 0. sangría. Más abajo, ahí, ponle 0.
Listo. Listo. Sí se nota la diferencia. Bueno. Sí. Bien, entonces vea donde dice que es un sistema ligado. Dice, cuando dos cargas son menores que cero, coma, es decir, alguna de estas son negativas, estas siempre tienden a unirse, debido a esto, el agente externo está obligado a generar una fuerza o se dará un vector de fuerza oponiéndose a la unión de estas dos cargas, es decir, después de cargas, coma, es decir, oponiéndose a la fuerza eléctrica. Aparte de esto, para que el sistema sea netamente ligado, las cargas debe ser menor que cero. Deben, ahí es deben. ¿Qué pasó, Cristian? Te está faltando dos espacios. Listo. Ahora sí selecciona todo lo que está en verde ahí en esa pregunta. Listo. Vete donde dice, observa en la parte inferior izquierda donde dice página, la siguiente dice contar palabras, vete donde dice palabras. Dale clic, Ahí hay 70. dale clic, derecho. Ah, listo. Listo. Entonces dice, palabras 70, mire, caracteres sin espacio 318. Caracteres con espacio 388. Es que creo que me equivoqué, no eran palabras, sino caracteres. Ay, Ah, Bueno, sufrieron, Entonces yo me pasé. Ahí está el su- pelo entonces. Quedó el pelo. sufrieron un poquito. sí. Bueno, dale a No, aceptar ahí. no hay que no va a terminar por eso y siguen pensando en qué colocar bien. No sé igual a cómo sufre. No. Yo no sabía qué más decir tampoco. Listo. Ahí te faltó en eso que estaba seleccionado justificar, ¿no? Sí. Estamos en pleno proceso ya. Al final llegamos y... Bueno, entonces ya concluimos que no eran palabras sino caracteres y no había limitación de caracteres con espacios o sin espacios. Listo. Bien, ahí vimos que trabajaron. El otro grupo, ¿quién era? ¿Quién habla del otro grupo? Deja de compartir y que el otro comparta. ¿Quién comparte? Si quiere le ¿La? comparto y le comparto. Bueno, listo. Bien, entonces lo mismo, ¿no? Entonces selecciona a Luis Gustavo Carreño y Edward, y selecciónalo. Vete donde dice párrafo, ahí hay una flechita arriba. Bueno, donde quieras. Posterior, a tu izquierda, dice anterior y posterior, ponlo en cero. No. Sí. Donde ¿Acá? dice, no. Donde dice a tu izquierda, ahí donde está ese 8. Baja. Ahí, cero. ¿Qué le pongo ahí? Acá. Cero. Ok. Sí. Aceptar. Ya, sencillo. Listo. ¿Saben qué se les está olvidando ahí colocar? Pues son miembros y triple. ¿Qué es la Ah, energía de sí. configuración? Es la energía realizada por un agente externo.
externo, el cual queda almacenado en un campo eléctrico en forma de campo eléctrico. Listo, esa coma está bien ahí. Bueno, a esa te toca mejorarle un poquito porque cuántos caracteres tienes ahí. ¿Cómo es que se cuenta? En la parte baja a tu izquierda, encima donde tienes la cámara. Acá. Ahí. No, a tu derecha un poquito más. Ahí. Entonces ahí tienes solamente 20 palabras y 155 caracteres. Entonces está por la mitad. ¿Listo? Entonces a fortalecer ahí. Oh, yo les Separadas. vi un nuevo documento un poquito mejorado. No, listo. Tranquilos que ahorita miramos. Estamos aquí mirando, tratando de contarles cómo deben presentar los documentos. Baja un poquito. Baja. Baja más. Hasta donde llegas al final. Listo, ahí vas. Entonces, ¿qué hace falta ya poquito? Porque no dice, digamos, dice cuál es la relación entre la ley de Coulomb. Entonces, ¿cuántas palabras tienes ahí? ¿Cuántos caracteres? Perdón. Tiene 780, se paró. Pero fíjese, Inge, ¿no le digo? pero fíjese que usted mismo se está dando garrote porque seleccionó también la pregunta. ¿Sí? Entonces ahí te das Ah, cuenta bueno, que sí, también. seleccionó. Entonces, tener en cuenta con eso. Casi siempre trabajamos en la clase colocando un rank de 300 a 400, de 300 a 350. Entonces, para que esté ahí. Entonces, ahí ya 719. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tienes que redactar un poco mejor eso. La dificultad cuando uno le colocan caracteres está en la redacción. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Listo? Entonces, digamos que eso ahí uno va adquiriendo la habilidad. Listo. Y el tercero, ahí el resto está más o menos bien en estructura. El otro participante, ¿quién va a compartir? Lucho, usted me puede colaborar, que es que tengo mal internet, qué pena. Por ahí, Lucho. Lucho. Mucho. Ya lo escuché, Alejo. Es que está un poco demorado, pero ya. Envejecemos, claros. Claro. Sí, claro, es como que no había hecho nada. Creo que ya está compartiendo el link, Sí, ya lo vemos. pero no me aparece a mí. No, ok, ya. Que creo que está como el mío, que está súper lento.
A ver. Ese verde está para un guayabo. ¿Qué tipo de letra es, Ala? ¿Es New Time Roman? Sí, señor, es Times. ¿Times o New Time Roman? No, Times New Roman, porque ese es el que Ah, hay. bueno. Listo. Ujú. Baja un poquito. Bien, leamos el que dice qué implica que quiere decir que se realiza un trabajo negativo. Implica que en un sistema de dos cargas en el cual están separadas una distancia r, las dos cargas tienden a atraerse o repelerse según carga eléctrica de esta. Sin embargo, ya sea cualquiera de las dos, no se denomina trabajo negativo. Dos no se le denomina trabajo negativo. Pero al intervenir un agente externo el cual ejerce una fuerza contraria en el desplazamiento de alguna de las dos cargas, se dice que ejerce trabajo negativo y que interviene en el desplazamiento preestablecido en la configuración de cargas. Ahí es para comentarle que existe algo que se llama signos de puntuación. Y dentro de los signos de puntuación existen las comas. Entonces vamos a tratar de ponerle, no siga escribiendo que ahorita les doy tiempo para eso. Vamos a tratar de, ya vi porque está trabajando en un documento de Google. Vamos a ver, al que acabamos de leer, a tratar de ponerle comas. Entonces, ¿dónde se las colocaría? Mm, ¿Se falló? no, ni idea, Inge. Y entonces, ¿a quién le pregunto? Implica que en un sistema de dos cargas, implica que en un sistema de dos cargas, lo cual te toca mejorar también la reacción. Implica que en un sistema de dos cargas, las cuales están separadas una distancia r, Ah, sí, eso sí. estas tienden a atraerse o repelerse según el tipo de carga. Sin embargo, Ujú. entonces, con esto, ¿a qué voy? De que cuando uno tiene un cierto número de palabras o de caracteres, hay una fuerte exigencia en la redacción. Entonces hay que dedicarle tiempito a eso también. Vamos a mirar a ver cómo le quedó con esa pequeña corrección que hicimos. Implica que en un sistema de dos cargas, en el cual, entonces, otra vez, implica que en un sistema de dos cargas, las cuales están separadas una distancia r, no en las cuales. Sí, marica, es que- Bueno, no me trate mal, Ala. Ah, no, 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 perdón, Inge. Claro, ahorita va a decir que era para otro. Eso fue como para mis adentros, mis pensamientos. Sí, claro. Una nota mental interna expresada. Entonces vamos a ver cómo va ese renglón. Implica que en un sistema de dos cargas, las cuales están separadas una distancia r, ahora sí ya se comprende esa idea, estas tienden a atraerse o repelerse según el tipo de carga. Para que no te quede repetido muchas veces eléctrica, porque adelante aparece. Según el tipo de carga, sin embargo,
ya sea que cualquiera de las dos no se le denomina, y ahí me perdí en la idea, sin embargo, ya sea cualquiera de las dos no se le denomina trabajo negativo. Así era como para decir, Inge, que no importa si se atraen o se repelen, eso no implica que ahí esté ejerciendo trabajo negativo. Pues entonces ahí pudo haber dicho, sin importar la interacción de atracción o repulsión, no se denomina trabajo negativo. ¿Listo? Ah, ok. Bien, listo. Entonces, ahorita para qué cambio ya sabiendo que son entre 300 palabras mínimo, máximo 400 caracteres, perdón, para que ajusten eso, ¿a qué horas me pueden entregar esa tarea? También considerando que ya saben que nos fijamos en la redacción, en las comas, en los errores de ortografía, ¿a qué horas me pueden entregar eso? Inge, yo no sé si sea abusivo de nuestra parte, es que nosotros tenemos clase de derecho hasta las 6, o sea, derecho. O sea, no tenemos hueco, sino de pronto para una hora, media hora para almorzar. Entonces, si su merced nos dan tiempo después de las 6, precisamente por lo que tenemos todo el día derecho. Como estamos negociando, se pueden poner las horas, porque yo le digo, todavía con ese gusto de hamburgués de almorzar, no almuerza y hace la tarea. Pero como estamos negociando, entonces negocien, a ver. Pues yo le diría que en el almuerzo, pero como me toca hacer el almuerzo, no alcanzo, Inge. Sí, por eso, pero ¿a qué horas? Es Pues que las la negociación es la hora. A las 7, Inge. ¿Están de acuerdo a Creo las yo. 7? Sí, porque terminamos clase más o menos a las 6, pónganle por temprano 5:40, 5:50. No mentiras. Por ahí No, seis, a las seis 6 y estamos diez. terminando porque tenemos TDS. Sí. Eh, sí, yo creo que por ahí ahorita. 7:30. Bueno, listo. Entonces a las 8. 8, ¿les parece? Listo, Inge, me Listo, Inge. Listo, a las 8 entonces con eso. También hace un poquito los coloqué en el link para que diligenciaran el control de asistencia de hoy y ya les comparto para los que no han llenado, o sea, para Beltrán y para no sé quién es el otro que no ha llenado el formulario de datos personales. Para que los diligencien, por favor. Yo tampoco lo llenan. ¿Dónde es, ingeniero? Ay, Están en el link. Ah, ok. David, ¿ya solucionaste lo de tu crédito o estás en esas? Ya, Inge, en la semana pasada, el jueves, ya aparecía en plataforma matriculado como tal. Así, fue que yo lo matriculé ahí a la fuerza. Ah, no, pero sí, como tal, en el SAC ya me aparece Ya aparece todo bien. todo, en principio, como es. Sí. Listo. Edward, ¿también ya está todo listo? Sí, ya estoy bien. Y Gustavo también, ¿no es cierto? Ya está todo listo. Inge, no hay un grupo de WhatsApp para esas cosas como la No, encuesta y para eso. usted no, parce.
Uy. Con eso, ¿quién con es esos el, amigos, ¿para qué enemigos? Sí. quién es el administrador de ese grupo? Es Chris. Alejandro. Estaba que Cristian. le pase el número a Alejandro y que lo agregue. No, es que para Sí, él no hay, señor. de verdad. Y lo mismo Beltrán, entonces comuníquense con Cristian Alejandro, que ellos hicieron un grupo de WhatsApp. Y tratamos de todas las clases, mientras no se me olvide a mí, de diligenciar ese formatico que les mandé por Google Docs, de los datos, para verificar que sí estuvieron en clase. Y solamente una vez llenamos los datos personales también en ese formulario de Google Docs para hacerlo. Lo importante es que todos estén acá. Una pregunta que me surgió hoy, que me hicieron el otro día. Ya se acabó la clase. ¿Todos viven en Tunja menos... ¿todos viven en Tunja? ¿Beltrán vive No, en yo Tunja o no. no? No. Es que me toca anotarlo. ¿Y Eslava vive en Tunja? Tampoco. No, señor. Bueno, listo. En Guacamaya. Listo. Entonces, para anotarlos ahí que me pidieron ese dato de la decanatura. Entonces los abandono porque ya están aquí pidiendo clase para el salón. Entonces nos hablamos a las 8, espero la tarea entonces. ¿Listos? Listo, Bueno, Inge. dije, Bueno, chao, desayunen y almuercen. uy, sí. Está bien. Chao. Hasta luego, Inge. Chao. Perrito Samuel. No trate mal al Samuel, a la...